Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. El día de hoy hablaremos del tema de tener virus en nuestro iPhone. Es un tema que me han preguntado bastante. Les voy a resolver todas sus dudas y cómo reparar sus dispositivos. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este tema de los virus es algo que no se toca mucho y mucha gente no sabemos a qué se debe o qué es lo que está pasando con nuestro dispositivo, y es un tema que nos preocupa. Probablemente a ti más de alguna vez te ha de haber salido algún mensaje en el cual te aparece una información muy parecida, si no es que la misma que la que están viendo ahorita en sus pantallas. ¿Qué es lo que nos dice esta información? Normalmente tú navegando en Safari, en Google Chrome o en cualquier navegador en tu dispositivo te lanza un mensaje el cual te está diciendo que el sistema está muy dañado por 4 virus. Dice que detectamos que su Apple iPhone está dañado al 28.1% debido a 4 virus dañinos de los últimos sitios para adultos. Pronto se dañará la tarjeta SIM de su teléfono, corromperá sus contactos, fotos, datos y aplicaciones. Si no se quita el virus ahora, causará graves daños a su teléfono. Esto es lo que se necesita hacer paso a paso. Y les pone una serie de pasos que tienen que seguir, que van relacionados a descargar una aplicación directamente desde la App Store. Yo sé que esto en un principio te asusta, de hecho más porque te dan datos referentes a tu dispositivo, pero no necesariamente algo que hayas hecho tú. Por ejemplo, aquí dice que visitaste sitios para adultos, pero muchas veces me comentan varios de ustedes que ustedes no han visitado ese tipo de información y casualmente les aparece la misma información relacionada a esto. ¿Cuáles son los tipos de mensajes que les pueden mostrar en su dispositivo? Aquí les tengo el primero, que fue el que les leí. También aquí les puedo mostrar otro donde dice exactamente la misma información relacionada a lo que les comento. Inclusive si ustedes le dan aquí en el botón de cerrar, les va a lanzar esta pantalla en el cual les dice que presionen este botón y este botón los va a redireccionar ya sea a otra página o a la misma App Store. También aquí tenemos otro ejemplo donde dice que tienen que descargar esta aplicación que tenemos aquí para poder resolver el problema de sus dispositivos. Aquí tenemos otro ejemplo donde les dice exactamente lo mismo, el tema del 28.1%. Aquí tenemos otro ejemplo donde obviamente aparece con un diseño un poco diferente, pero básicamente dice la misma información que les comenté en un principio. Y aquí tenemos otro ejemplo donde también puede ser un tema donde les dice que tiene 12 virus su dispositivo y los pasos que supuestamente tienen que seguir para resolverlo. Y por ejemplo, este tema no solo afecta a dispositivos iPhone, también aquí tenemos el ejemplo que fue una captura de un Galaxy S6 en el cual obviamente este dispositivo tiene Android y les da unos pasos muy parecidos, solamente que especifica que se haga directamente en Google Play. ¿Por qué les comento todos estos casos? Porque puede ser que en un futuro cambie esta información, pero normalmente es lo mismo. Te aparece un mensaje o te aparece algo en tu pantalla en el cual te dice que tu dispositivo está dañado y te van a decir los pasos para resolverlo, lo cual es algo muy importante que sepan, pero este tipo de cosas no son virus. Lo que hacen estos sitios es una especie de publicidad, tratan de hacerte creer un tema de virus, pero no lo es. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Que tú entres a su sitio o que tú instales una aplicación la cual están promocionando ellos, pero no necesariamente tiene virus tu dispositivo. Además de esto, hay un tema muy importante que tienes que hacer en cuanto te salga esto, pero no se preocupen, no es ningún virus, que es la parte importante de este video. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en el caso de que te salga algún mensaje como estos? Vamos a hacerlo en los dos casos, en caso de que tú estuvieras navegando con Safari o en caso de que tú estuvieras navegando con Google Chrome, que son los principales navegadores que utilizamos en nuestro iPhone. En el caso de que tú tengas un dispositivo Safari, lo que vas a hacer es ir de aquí a configuración. En configuración vamos a buscar el apartado que se llama Safari. Es muy importante que busquemos la opción que tenemos en la parte de aquí abajo que se llama bloquear ventanas y que lo tengamos activado. Es sumamente importante porque esto evita que te lance esta especie, se llama estos pop-ups, que son esas especies de ventanas que te muestran cierta información, pero normalmente las utilizan para darte información relacionada a temas que tú no quieres. También se utilizan para otro tipo de cosas, pero es muy recomendado que actives este bloqueador de ventanas, a menos del que el sitio que tú quieras acceder te pida que lo desactives, lo desactivas, pero si no, déjalo activado. ¿Qué otra cosa debes de hacer? Además de esto, es muy importante que te vayas al apartado de hasta abajo, este que dice borrar historial y datos, y le des la opción de borrar historial y datos. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque por si las dudas te queda alguna información o algo que hayas dado tú relacionado a tus datos, es muy importante que no quede nada ni rastro de este tipo de publicidad para que no te siga saliendo en tu dispositivo. En el caso de que tú tengas Google Chrome o algún otro navegador, te vas a tener que meter a la aplicación directamente. En este caso estamos en Google Chrome. Vamos a presionar la opción
opción del menú que tenemos aquí abajo, los tres puntitos, y nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice configuración. En configuración es muy importante que lo primero que hagamos es irnos a la parte de configuración de contenido, y es muy importante activar el bloqueador de ventanas emergentes, que es exactamente lo mismo que les comentaba anteriormente. En caso de que tú estés en otro navegador, solamente busca algo que sea configuración relacionada al contenido y buscas esta opción que se llama bloquear ventanas emergentes. También lo que tienes que hacer, así mismo como en Safari, es borrar todos los datos relacionados a la última navegación que hayas hecho. Esto lo que vamos a hacer es irnos al apartado de privacidad o algo relacionado que tenga que ver con privacidad, y buscamos la opción que se llama eliminar datos de navegación. Aquí nos va a dar todos los datos que tenemos relacionados. Yo les recomiendo que lo dejen así como está, que las contraseñas se les sigan guardando, y lo de autocompletar datos son relacionados a la información que ya tengamos guardada en el navegador, eso no pasa nada. Pero la parte del historial, cookies, imágenes y todo eso relacionado, elimínenlo completamente. Solo le dan aquí en el botón de eliminar datos de navegación y listo. De esta manera van a evitar tener alguna especie de información relacionada a virus. Y de hecho, si ustedes llegan a descargar alguna aplicación que les hace referencia a este tipo de sitios, eliminen esa aplicación, porque al ser una aplicación que se publicita mediante este tipo de publicidad, es muy importante no tenerla. Así que elimínenla, desháganse de eso para que eviten tener algún problema relacionado a esa información. De toda la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber qué tipo de virus te han hecho creer que tienes aquí en la parte de los comentarios, y en la letra y demás de videos te dejo una encuesta para que me la respondas. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón, y te dejo aquí videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos.